Desde el edificio Néstor Kirchner, emplazado en la mitad del mundo, a 1 hora de Quito, Ernesto Samper dirige los destinos de la Unión de Naciones Suramericanas, un proyecto integracionista creado en 2008 a impulsos del expresidente brasileño Lula da Silva. Descendiente de una familia de la aristocracia colombiana, Samper llegó a la presidencia de Colombia en 1994 por el Partido Liberal. Ya como presidente, Samper hizo la sorprendente revelación de que tenía dispuesto un plan de contingencia para el caso de que fuese detenido y procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Según dijo alguna vez, ese plan incluía la ruptura de relaciones diplomáticas y la hipótesis de su propio suicidio con una pastilla de cianuro. Desde la Secretaría General de la UNASUR, a Samper no solo le ha tocado lidiar con la crisis política en Venezuela y el espinoso proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. También le toca posicionar a la UNASUR entre dos polos: la alianza política de los países autodefinidos bolivarianos y el grupo de naciones asociadas en torno a la Alianza del Pacífico, de corte más economicista. Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR y expresidente de Colombia, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias, Ricardo, muy contento de estar aquí en este programa. ¿Qué es la UNASUR? Porque para muchos suena a una sigla lejana. Sí, la UNASUR es una, como su nombre lo indica, es una unión de naciones suramericanas. El hecho que sea una unión no es un sindicato, no es un gremio, no es una asociación de gobiernos, es como una familia, y cuando hablamos de naciones pues nos estamos refiriendo a la gente y no a los sistemas ni a las instituciones, sino a la gente, que es la que se agrupa a través de la identidad, y eso es la parte, digamos, comercial, es un escenario político. ¿Y cuáles son las claves de identidad de la UNASUR? Yo diría que UNASUR se conforma alrededor de 3 ejes articuladores: la defensa de la paz en la región, la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué la paz? Porque somos un oasis de paz en medio de un mundo que está afectado por guerras étnicas, luchas religiosas, conflictos que reviven la Guerra Fría. El hecho de que en esta zona del mundo no aparezcan ese tipo de episodios de enfrentamientos armados, violentos, un poco ciegos, le da una especial condición. No es que no hayan conflictos en esta región, lo que pasa es que los conflictos los solucionamos sin necesidad de asesinarnos, y esa condición de paz se podría ver confirmada si se avanza satisfactoriamente en los acuerdos de La Habana, porque estaríamos solucionando el último conflicto, el conflicto armado más viejo que existe en el mundo. Ahora vamos a eso. ¿Coincide con Mujica que la mayor amenaza para la integración es que no tiene encarnadura de masa? Yo creo que sí, hay que meterle pueblo a esto. O sea, uno a veces estos procesos de integración terminan funcionando como unas especies de tautologías, de expresiones autorreferentes, en que alrededor de unos mismos círculos y dando vueltas como un carrusel terminan repitiéndose siempre los mismos, las mismas. Me parece que hay que salir del carrusel. ¿Y cómo se hace para salir de ese carrusel? Porque lo que vemos son fotos de familia y Sí. muchas veces no se ven logros palpables para la gente de a pie. Por ejemplo, de lo que estamos trabajando, Ricardo, por ejemplo, un banco de medicamentos que estamos sacando adelante. Los suramericanos se gastan el 30% de su gasto en salud es en la compra de medicamentos. Y esos medicamentos pueden costarle a usted el mismo medicamento definido en términos de principios activos entre Colombia y Argentina, te pueden costar 10 o 12 veces más en un lado respecto al otro. De tal manera que ahí hay una expresión clara para la gente de cómo, a través de una idea concreta que impulsa UNASUR,
puedes conseguir un beneficio para tu vida diaria. ¿Y de qué tiempos estamos hablando para este banco de medicamentos? Yo diría que si las cosas funcionan bien, estamos alimentando en este momento una plataforma virtual que le permitiría a usted decir, estoy comprando este medicamento en Chile, cuál es el equivalente de ese medicamento en Venezuela y cuánto me puede costar en Chile y cuánto me puede costar en Uruguay. Yo diría que para tener esa plataforma, no más de un año. Y en cuanto a la libre circulación de las personas, por ejemplo, porque ni siquiera se revalidan los títulos en la región. Bueno, has tocado, metiste el dedo en la llaga, ese es el principal problema, pero estamos trabajando un proyecto muy ambicioso de ciudadanía suramericana. Estamos hablando de 400 millones de suramericanos que viven en 18 millones de kilómetros cuadrados. ¿En qué consiste el proyecto de ciudadanía suramericana? En 5 o 6 derechos. El derecho a salir de la región. Hay 26 millones de suramericanos que viven por fuera de Sudamérica. El derecho a regresar, que es el derecho al retorno. El derecho a estudiar, que lo ha planteado usted muy bien. La movilidad estudiantil, pero no solamente la movilidad de los profesionales, que es la más complicada, también la movilidad de profesores, de redes de innovación. En fin, haga de cuenta que Uruguay se expandiera para volverse un solo país en toda Sudamérica. Todas las facilidades que usted tiene hoy día como uruguayo para moverse entre Uruguay las tendría dentro del espacio amplio de lo que sería Sudamérica. A eso le estamos apuntando, al pasaporte suramericano. Y ahí viene otra contradicción. En Europa hay 32 lenguas, 32 lenguas. Aquí en Sudamérica tenemos 3 o 4 lenguas. Nos podemos entender perfectamente. ¿Y cuál sería la diferencia entre un pasaporte suramericano y el pasaporte del Mercosur, que hoy entre los socios plenos y los miembros asociados ya involucra a toda la región, a todo el continente? Pues yo diría que la figura del pasaporte como tal es un símbolo, pero ese pasaporte lo que debe expresar es esa capacidad que le digo de poder estudiar en sitios distintos, poder ir a pasar vacaciones de un país a otro sin que haya ningún tipo de restricción en su movilidad, los estudiantes que puedan empezar su carrera en un país y terminarla en otro. En fin, es un concepto amplio de movilidad. La idea de pasaporte es lo que uno tiene que con lo cual viaja. Inclusive hoy día ni siquiera se necesita el pasaporte. Entonces usted sabe que cualquier suramericano puede viajar con la cédula de ciudadanía. ¿Qué modelo de integración orienta a la UNASUR? Porque en Sudamérica no tenemos uno solo. Por un lado tenemos los países del Pacífico con un modelo, los del Atlántico con otro. Más que modelo, yo creo que lo que hay son distintas interpretaciones, pero con énfasis parecidos. Por ejemplo, al terminar el siglo pasado, la región venía de una época de una pesadilla que nos dejó empobrecimiento, nos dejó falta de cifras de crecimiento. Y todos los países, sin excepción, se pusieron a trabajar en medidas para buscar la reducción de la pobreza y consiguieron todos unas reducciones significativas. Cada uno tenía una percepción tal vez distinta a lo que era el desarrollo. Unos pensaban que debía estar más presente el Estado, otros de que debía ser el mercado. Pero en esencia todos se pusieron a mirar para el mismo lado. Aquí lo que tenemos son 2 visiones y una sola región. 2 visiones en referencia a la de la Alianza y la del Pacífico. Podríamos hablar de que puede ser Pacífico, pero también hay una visión del norte y una visión del sur, no necesariamente es oceánica. ¿Qué quiere decir con una visión del norte más cercana a Estados Unidos? Hay unos países que de alguna manera tienen más influencia de Estados Unidos porque gravitan más en la órbita, por ejemplo, del Caribe, o tienen muchas más exportaciones con los Estados Unidos. Hay otros países, estos países del sur tienen una proximidad con África que no la tienen los países del norte. Ahora, ¿es una influencia comercial o es una influencia ideológica también? No, es comercial. O sea, yo lo que hablo, Ricardo, es de que hay un regionalismo abierto. O sea, cada país tiene derecho a buscar los socios que considere más importantes para consolidar sus propuestas de crecimiento. Por ejemplo, la Alianza para el Pacífico. En el fondo hay 4 o 5 subprocesos de integración, la LADI, Mercosur, el ALBA. ¿Y la apuesta es a la convergencia de estos procesos? Uno de los proyectos que tengo como secretario precisamente es
tratar de sentar estos proyectos regionales en la misma mesa para ver, primero, qué podemos hacer conjuntamente. Por ejemplo, la visa, esa visa que está haciendo furor, la visa para trabajar de Mercosur, que hoy día están utilizando todos los países de Sudamérica. ¿Usted sabe cuántas personas están trabajando con esa visa? Casi 500.000, y comenzó hace muy poco. Esa es la visa Schengen. Ahora, Samper, ¿cómo se hace para converger en un solo proceso? Porque hay muchas siglas, hay una especie de sopa de letras de organizaciones ¿Cuántos regionales. hermanos tiene usted en su familia? 3. ¿Cómo conviven en la familia? Porque tienen una misma casa, porque tienen los mismos orígenes. ¿Cuáles son los mismos orígenes que tenemos nosotros, que somos suramericanos, que compartimos una identidad de región, tenemos una lengua, tenemos pero una vio historia? que en la letra está muy bien, pero en los hechos tenemos un montón de procesos de integración, ¿no? Mercosur, Claro. Comunidad Andina, Pero Alianza del Pacífico. esos son procesos de relacionamiento económico. O sea, la síntesis es regionalismo abierto en lo económico, pero integración política en lo regional. O sea que la UNASUR no aspira a integrar económicamente, comercialmente a la región. Nosotros no estamos en función de rebajar aranceles ni negociamos cláusulas de inversión. El papel de UNASUR es como servir de casa grande, donde se puedan dar inclusive distintos procesos de relación. Ahora es curioso porque sabe que en esta misma mesa el canciller Rodolfo Noboa decía que su aspiración mayor es una UNASUR que sea una gran zona de libre comercio. Bueno, sí, tiene razón. Dentro de la zona de UNASUR debe haber libre movilidad no solamente de las personas, que es la ciudadanía, sino también del comercio. El comercio hoy entre las regiones es ridículo. 20% aproximadamente. No llega ni siquiera, estamos entre el 18 y el 19%. En Europa, ¿sabe cuánto es, Ricardo? 60% Bueno, pero usted sabe, voy a hacer las preguntas ahora yo. Pero mire, Ricardo, hay que llegar a entender esto como si fuera un gran país y desarrollar más comercio. Es increíble que nosotros estemos vendiendo todo por fuera, cuando podíamos estar vendiendo mucho más adentro. Somos una región rica en recursos naturales. Aquí está el 30% del petróleo, la mitad la posibilidad de producción de energía hidráulica. La biodiversidad que tiene la zona amazónica de Sudamérica es la mitad del mundo, riqueza genética. Y eso, que es nuestra gran bendición, se ha convertido en nuestra gran tragedia, porque vivimos de lo que nos produce la tierra encima o debajo. Vivimos de vender cereales, de vender minerales, pero no hemos hecho esfuerzo para agregarle valor a eso. Por eso parte de las propuestas que desarrolla UNASUR son cadenas sociales de valor. Agreguémosle valor a lo que tenemos. Ahora, en esta región que no es la más pobre del mundo, pero sí la más desigual. De acuerdo. ¿Cómo se pueden atacar esas desigualdades desde un bloque como la UNASUR? ¿Qué capacidad tiene el bloque para combatir esas desigualdades? Estableciendo velocidades. ¿Cómo combatió las desigualdades Europa? Con unos fondos de cohesión que le daban más a los países que necesitaban más por cuenta de los que tenían más. España se desarrolló gracias a los fondos de cohesión. Sus zonas pobres campesinas en Andalucía recibieron beneficios especiales. Si nosotros establecemos unos mecanismos para que los países que tienen más ayuden a subsidiar a los más pobres, ahí tenemos nosotros una posibilidad infinita de acercarnos. ¿Es bueno para la UNASUR, para un bloque como la UNASUR, que dos de sus países, Paraguay y Uruguay, participan de las negociaciones de un acuerdo de tipo TISA, un acuerdo de liberalización del comercio de servicios al margen de la OMC? Bueno, es que la OMC no es un gran referente. La OMC forma parte del sistema mundial económico, en el cual está el Banco Mundial, el Fondo Monetario como parte de Bretton Woods y la OMC, por eso lo llaman el Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, que es el sistema monetario internacional. Yo creo que a mí me parece que cada país es libre de establecer los vínculos que quiera, mientras que sea para mejorar sus condiciones económicas. Brasil tiene relaciones con los BRICS, con la India, con Rusia, pertenece a ese país de clase media, grandes países de clase media.
Pero lo mismo Chile, Perú, Colombia tienen relaciones con el Pacífico. Sí, pero ¿cómo afecta esto a los procesos de integración que se supone que tienen que ser convergentes? Un Bueno, acuerdo de liberalización del comercio de servicios con todo lo que ello implica, ¿no? nosotros lo que necesitamos no es seguir liberalizando, sino hacer acuerdos estratégicos de producción y de crecimiento. O sea que usted desaconseja el camino, por ejemplo, de un TISA. No, lo que le digo es que mientras que la gente mejore sus condiciones de competitividad, esos acuerdos son válidos. Lo que me parecería inaceptable sería que cualquier país suramericano hiciera acuerdos de defensa con otro país por fuera de la región, o estuviera pensando en desarrollar un concepto distinto a la democracia. Eso sería inaceptable. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Claro, la Casa Grande la define. Un concepto de democracia, Ahora, un concepto de país, un concepto de esta derechos Casa humanos. Grande que es la UNASUR, Sí. si uno repasa brevemente los informativos, parece estar un poco en llamas, porque Brasil está entrando en recesión. Hay una crisis política vinculada a la corrupción muy importante en Chile, que ha implicado un reconocimiento incluso de su presidenta Michelle Bachelet. Venezuela está en una crisis económica y política Digamos de graves que- dimensiones. Permítame, y en Sí. Ecuador se habla de golpes blandos, de restauración conservadora. ¿Estamos asistiendo quizá al final de lo que alguna vez se llamó era progresista en la región? No, lo que estamos asistiendo es a un descolgamiento de la economía. Una cosa son los problemas políticos en un país que está creciendo al 5, al 6% como creció Sudamérica en la última década, y otra cosa son los problemas políticos al 1% o al 2% de crecimiento. Ahora, no es solamente el tema económico el que está afectando la política en sí, hay otros factores. Por ejemplo, en la región han tenido un crecimiento desbordante, lo que podrían llamar los poderes fácticos. Los medios de comunicación están jugando un papel muy complicado. No ha habido una discusión seria sobre cuál es el papel que deben jugar los medios de comunicación. Los políticos, estamos haciendo políticas sin políticos, así como hay café sin cafeína y leche sin lactosa, también estamos haciendo políticas sin políticos. ¿A qué se refiere con los Que poderes fácticos? son poderes que están por fuera de los canales tradicionales digamos, enmarcados de poder, como pueden ser los partidos, los congresos, pero que están haciendo política. Lo invito a seguir hablando de este tema después de la pausa. Lo acepto. Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general del UNASUR, recién conversábamos sobre los poderes fácticos que operan en la región. Usted mencionaba medios de comunicación, por ejemplo. ¿Qué otros poderes fácticos visualiza Por ejemplo, operando? hemos judicializado la política. Los mismos políticos le hemos trasladado a los juzgados y a los jueces discusiones y diferencias que antes se tramitaban a través de los canales democráticos institucionales. Ahora, ¿Lo hice por Petrobras en Brasil? No me meto con ejemplos, digamos, específicos, pero si algo puede encontrar usted en común en lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, es que hay una judicialización de la política que puede terminar algo más complicado, que es la politización de la justicia. Son actores que están haciendo política sin responsabilidad política. Porque por lo menos los partidos, pues, están desacreditados en algunos partidos, pero hay unas normas que los obligan a someterse a los electores, a cumplir con unas determinadas normatividades. Pero hay unos poderes ¿Jueces, al margen por ejemplo? de eso. ¿Quiénes son? Hay jueces, hay medios de comunicación, hay organizaciones no gubernamentales. Lo digo sin hacerle una crítica al papel que deben cumplir cada uno de ellos en la sociedad, muy importante. Lo que digo es que cuando ya esos actores comienzan a hacer política, es decir, a buscar intereses políticos, ahí es donde se complican las cosas. Entonces usted me dice, ¿qué hay de común en esta situación que se está presentando en la región? Yo diría que una mala economía, en primer lugar, que por supuesto hace mucho más
evidentes o le da mucha más importancia a ciertos fenómenos políticos y por supuesto también el papel que están cumpliendo estos actores. Ahora, la mala economía es atribuible en todo caso a los gobiernos que actualmente están en los países de la región. La mala economía es atribuible a que la China dejó de comprar, a la recesión europea, pero también a que tenemos una estructura en que todo lo vendemos por fuera y no hemos sido capaces de crear un mercado regional. Comprarnos entre nosotros. Exacto, si lo hiciéramos no tendríamos estas dificultades. En el marco de estos procesos de desestabilización, para usted, por ejemplo, ¿usted corrobora la idea de que hay intentos desestabilizadores sobre el gobierno de Rafael Correa en Ecuador? Sí, en los términos en que yo concibo los movimientos desestabilizadores, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador los movimientos sociales son volcánicos. O sea, no son movimientos que se van dando y van creciendo y se asimilan o son contestatarios, pero se manejan. Son movimientos que de la noche a la mañana explotan y esa es la historia del Ecuador. Por eso hay que tener tanto cuidado en estos movimientos sociales que se sabe dónde comienzan, pero no se sabe dónde terminan. Estoy hablando del caso ecuatoriano. Por eso es preocupante la situación y por eso hay que advertir claramente en el caso de Ecuador como el de otros países que también esos son intentos de desestabilización democrática. Ahora, le tengo que traer de vuelta a Nino Noboa porque en esta misma mesa el canciller uruguayo dijo que él no conoce ningún intento de desestabilización en Ecuador, que son en todo caso reclamos esporádicos. Bueno, supongo que se estará refiriendo al presente, pero hace muy poco... No, se refería al último de los movimientos denunciados por Correa. No, estoy hablando de lo que fue el movimiento que conjuró casualmente UNASUR cuando era mi antecesor Néstor Kirchner, que fue un golpe policial que comenzó como un reclamo. Por lo que le digo, cada movimiento, cada uno tiene su propia dinámica. Ahora, yo le preguntaba por este último que denunció el gobierno de Correa, más acá en el tiempo. Yo creo que lo que hay allí es un poco esa expectativa que le digo de que uno en Ecuador no sabe realmente si un movimiento social termina. Por ejemplo, aquí, ¿quién pensaría que una concentración en la plaza termine incendiando la presidencia? Nadie. Pero eso se ha dado en el caso de Ecuador, por ejemplo, que terminan realmente saliéndose, desbordándose. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, toda oposición es legítima y todos los movimientos deben ser respetados. Cada movimiento y tiene un comportamiento distinto. ¿Qué plus aporta la UNASUR que no aporta, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos? Yo diría que un conocimiento más cercano de la realidad. Las grandes intervenciones de la UNASUR han sido para preservar la estabilidad democrática. Este continente hizo unos esfuerzos muy graves, muy grandes y muy graves para acentuar y para instalar la democracia. Por eso una de las obsesiones de UNASUR es estar muy pendiente de los temas de posibles desestabilizaciones democráticas. ¿La OEA no servía para eso? Pues la OEA sí, pero tiene un concepto distinto, lo que es una ruptura democrática. ¿Por qué? Que es un concepto que responde más a una visión orgánica de lo que es la democracia como separación de poderes, es más rupturas a lo Montesquieu. Aquí en Sudamérica puede haber más rupturas como estas que estamos hablando de desbordamientos colectivos, o puede haber rupturas democráticas que aíslen poblaciones enteras. La cláusula democrática que nosotros... No me diga que sacan El Príncipe de Maquiavelo para leer cada vez que hay un intento de desestabilización del estilo de ruptura democrática. No hay necesidad de sacar El Príncipe está rondando por las calles. Pero por eso, o sea, hay una unidad de medida distinto de lo que es una ruptura democrática. Claro. Si usted mira las constituciones, Ricardo, las últimas constituciones suramericanas, fíjese que todas tienen unas líneas comunes. Son las constituciones garantistas, el tema de los derechos humanos no lo reducen exclusivamente a los derechos políticos, hay una consagración de derechos sociales, de derechos económicos, hay unos mecanismos de participación popular como válvulas de desfogue de lo que son los movimientos de confrontación
de confrontación social. Yo diría que esa concepción de lo que es la democracia es lo que en este momento UNASUR representa. A ver si interpreto bien. Por ejemplo, con el aprisionamiento de Dirceu en Brasil y con todo lo que se ha venido dando en torno al tema Petrobras, ¿podemos deducir que hay una especie de golpe de Estado contra la presidenta Rousseff? No, ese es un sofisma. No creo que esa No entra dentro de sea su la manera concepción. de articularlo. Casos de corrupción hay en democracias, en dictaduras, en gobiernos parlamentarios, en gobiernos presidencialistas. El tema de la corrupción es un problema distinto, es un problema que tiene que ver con las prácticas de mercado llevadas al Estado, con una concepción equivocada de lo que es el lucro privado, con la forma de contratación, en fin. Y claro que hay que abordarlo, pero también hay un interés mediático en que esos casos que tienen que ver con la corrupción alimenten de alguna manera el interés informativo, pero otros casos que tienen que ver con los esfuerzos, digamos, que están haciendo estos países para sacar a la gente de la pobreza, los evidentes resultados en materia, por ejemplo, de reducción del analfabetismo en la salud, eso no son noticia. ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación, por ejemplo? Yo diría que ni la propaganda, los medios cercanos al Estado, pero tampoco el lobby, los medios que están amarrados a determinados intereses. Yo diría que ese es hay que encontrar una zona en la cual los medios puedan cumplir su tarea informativa, y ese equilibrio no se consigue sino a través de la autorregulación de los medios. Son los medios, ustedes, los que tienen que decir cuáles son los límites. O sea, la mejor ley de medios es la que no existe, entonces. Si hablamos de autorregulación... Si es para violarla, por supuesto, pero es que la mejor norma para establecer el equilibrio informativo la da el ciudadano y la persona que utiliza esos medios. O sea que usted, por ejemplo, desaconseja una ley de medios para regular al sector. Si la ley de medios es para garantizarle al ciudadano que tenga un acceso a la información libre y que esa información sea objetiva, me parece que está cumpliendo una función. Pero esa especie de No hay información objetiva. Bueno, pero esa es una discusión filosófica. Pero la información como parte de un derecho social, eso debe ser algo que resulte de un ejercicio de la autorresponsabilidad de los medios, ¿no le parece? El que le pregunta por ahora soy yo. En el deshielo entre La Habana y Washington, ¿no es Estados Unidos el que sale ganando según la extendida teoría de que cuando se levantara el bloqueo, la ideología del consumo iba a terminar acabando con la revolución? Bueno, no era esa la idea, sino que iba a acabar con el embargo económico, iba a acabar con el embargo político. Esa es la teoría que sostenían los partidarios dentro de Washington de levantar el embargo. Yo creo que le va a servir a los dos países. Le va a servir a Estados Unidos porque va a crear un nuevo escenario de relacionamiento con el hemisferio. Cuba sin duda era una piedra en el zapato de las relaciones de Estados Unidos con el hemisferio suramericano especialmente y el Caribe, como lo es las Malvinas, por ejemplo, sigue siendo una piedra en el zapato. Y creo que... Un enclave colonialista. Dos enclaves colonialistas, el de Guantánamo y el de Malvinas. Se quedó corto, porque también está el de la Guayana Francesa, por ejemplo. Sí, pero ahí por lo menos hay una relación distinta, pero si quiere incluirlo... ¿Usted no lo incluye? Yo no lo incluyo en los términos en que incluiría, digamos, el de Guantánamo y el de Malvinas. Pero coincide conmigo que es un enclave colonialista. Sí, puedo estudiar la posibilidad de incluirlo. Pero sin duda, como bases militares, como enclaves dentro de una realidad, Malvinas y Guantánamo compartan eso. Pero espéreme, terminamos el análisis porque es muy interesante el análisis de Estados Unidos. Todavía no se ha levantado el embargo. Eso es lo que está por venir. La gente está contenta de que han establecido la embajada, de que hay una nueva relación. ¿Usted desconfía de que vayan a levantarlo? Yo quiero ver. Yo quiero ver que termine lo de Guantánamo y que se levante el embargo para estar absolutamente tranquilo de que aquí hay una nueva dimensión. ¿Qué pasó que ningún otro país de la región recibió presos de Guantánamo, solo Uruguay? No sé, pero Guantánamo se debía acabar no solamente como
como un espacio extraterritorial para aplicación de la justicia. Pero alguien los tiene que recibir a las personas que están detenidas. Sí, muy valiente, estoy de acuerdo con la... puedo elogiar, sin duda. Capaz que si tiene lugar en el edificio de la Secretaría General de UNASUR pueden recibir algunos. Podemos, no tenemos facilidades de hotel, pero podemos ver por lo menos de que vayan a expresar sus opiniones, así son bienvenidos. ¿De quién se siente más cerca? ¿De Tabaré Vázquez o de José Mujica? De los dos. Además tengo una buena relación de amistad con los dos. Qué respuesta salomónica me está dando. ¿Pero qué quiere? ¿Que le gradúe a uno enemigo y a otro amigo? Pero si no, son amigos. pero son distintos, ¿no? Son distintos, amigos distintos, entonces para ponerle su matiz. Ahora, Tabaré es una persona muy respetable, lo conozco desde cuando estaba haciendo campaña. Pertenecemos de alguna manera a la misma tribu ideológica como el presidente Mujica. Pero usted era liberal al principio. No, pero liberal colombiano, que son socialdemócratas. Es que a nosotros nos quedamos con el pecado de ser liberales y sin el género de ser socialdemócratas. Son una especie rara. Sí, pues rara aquí sí, digamos en este esquema socialista, los socialdemócratas son un poco moderados para los gustos de la región, pero tenemos un mismo lenguaje en ciertos temas. ¿Qué se juega en las elecciones de Argentina? Bueno, lo que se juega en todas las elecciones democráticas es la continuidad de un proyecto que ha sido exitoso, a mi juicio, en términos sociales, en términos de ampliación de democracia, de soberanía. O sea que ha sido positivo para usted esta década kirchnerista. En general, yo creo que esta ha sido una buena época para la región. Le pregunto de Argentina. Argentina, es que Argentina forma parte de la región. Sí, bueno, pero hagamos, digamos, un paréntesis. Hacemos Vayamos a Argentina. que está Argentina aparte. Hagamos una disección, vayamos a la Argentina. Sí, yo creo que Argentina muestra indudables progresos en términos sociales. Ahora, tiene una ventaja sobre los otros países, y tengo que meter a los otros países porque aquí el tema que usted mencionaba de las asimetrías es muy importante. O sea, hay que comparar siempre. Yo creo que ellos comenzaron, por supuesto, de muy arriba, tuvieron unas épocas de bonanza que les permitieron consolidar una base social muy fuerte, pero han sabido cuidarla. Han sabido cuidarla y... ¿No da lo mismo que gane Macri o que gane Scioli? No, claro que sí, no da lo mismo. Son dos proyectos distintos, respetables en términos democráticos, por supuesto. ¿Pero Macri amenaza las conquistas del kirchnerismo o no? Yo creo que Macri tiene una percepción desde un punto de vista económico distinto, en que el Estado juega un papel distinto, el mercado juega un papel más importante. Ahora, no soy yo el que va a entrar a calificar el uno u otro proyecto. Seguramente lo harán los argentinos en las próximas elecciones y para eso es la democracia, que la gente escoja su camino. Lo invito a hacer una nueva pausa. Listo. ¿Tiene futuro el modelo chavista en Venezuela? Se lo pregunto no solo desde el punto de vista de la sustentabilidad económica, sino también desde las garantías civiles y políticas que debe otorgar una democracia. Dentro del esquema de lo que es, digamos, Venezuela, es que Venezuela es un país bastante atípico, un país en que el 90% de las exportaciones está concentrado en un solo producto, introduce unos sesgos al interior de la realidad social y económica que tienen que ser tenidos en cuenta. Yo creo que el chavismo fue el resultado de una mala utilización de esa riqueza. Y creo que independiente, sin ningún tipo de apasionamiento, si uno mira el resultado de lo que han sido estas misiones a través de las cuales se ha concretado el proceso social en Venezuela, ha sido un proceso importante, exitoso en términos de salud, en términos de educación. Ahora usted me va a hablar de la situación económica, sí, efectivamente hay una situación complicada que tiene que ver de alguna manera con el mismo modelo. ¿Y desde el punto de vista de los derechos humanos?
Pues volvemos a la misma discusión. ¿En qué hablamos de derechos humanos? ¿Derechos humanos son solamente los derechos políticos o son los derechos sociales a la salud, a la educación? Si usted me habla en términos de derechos humanos, una comprensión amplia, creo que Venezuela puede dar un ejemplo de haber satisfecho esos derechos humanos sociales. ¿En una democracia se pueden disociar? En una democracia está el derecho a disentir y eso es válido, por supuesto que es válido. Y de hecho UNASUR ha estado jugando un papel importante en la preservación del proceso electoral venezolano. En la última reunión de cancilleres de la UNASUR, que tuvo lugar allá en la mitad del mundo, sí. La UNASUR emitió 2 resoluciones respecto a Venezuela. ¿Fue un reconocimiento de que hay un problema de los derechos humanos en Venezuela? ¿A cuál de ellas se refiere? A la segunda, a la que habla de la situación interna de Venezuela. No, para nadie es un misterio que hay dificultades en Venezuela de abastecimiento, que hay dificultades, pero yo diría que... para el canciller uruguayo sabe que no fue lo mismo, pero además le leo una parte de fanático del canciller uruguayo. No, lo pasa que lo seguimos, vio que un país tan chico tiene que está bien, se juega mucho a nivel internacional, pero dice, renovaron el mandato contenido en la resolución de la Comisión de Cancilleres para seguir acompañando el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y dice, convencidos los Estados miembros de la UNASUR de la importancia del mantenimiento del orden constitucional, así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, principios fundamentales de la UNASUR. Sí, uno llama la atención sobre el tema de derechos humanos cuando siente que están siendo vulnerados, ¿no? Pues si nos ponemos en eso, las cifras sobre desigualdad que usted mismo mencionaba indican que, claro, hay podríamos llamar una violación de los derechos humanos sociales en la medida en que no se han podido atender todas estas reclamaciones colectivas. Por eso le digo que el concepto de derechos humanos que manejamos en UNASUR es un concepto mucho más amplio. Ahora, el 6 de diciembre de este año se van a celebrar elecciones parlamentarias en Venezuela. Sí. El Centro Carter no va a estar, no va a poder monitorear la elección. Tampoco lo va a hacer la Organización de Estados Americanos. Hace pocos días hubo un cruce brutal, lo habrá visto, entre el gobierno de Maduro y Almagro. Y solo va a estar la UNASUR con una misión de acompañamiento, se llama así, ¿verdad? Sí, que es distinta a las misiones de observación. Es distinta a las misiones de observación. Claro, porque... ¿Es bueno que un país como Venezuela no se deje observar Mire, el proceso electoral cuando hay tantos cuestionamientos? Nosotros no tendríamos ningún problema de trabajar con otros organismos de observación electoral. De hecho, lo hemos hecho en otros países, pero eso depende del país anfitrión, es el que tiene que decidir si invita o no. ¿Pero qué opina como secretario general de UNASUR? Bueno, yo creo que... ¿Es bueno que un país se cierre de esta manera cuando la oposición le está pidiendo incluso que verifiquen la elección? Lo que sí le puedo asegurar es que la misión de UNASUR está diseñada de tal manera que puede ser una fórmula de garantía de que va a haber unas elecciones transparentes en que se van a respetar los resultados. ¿Usted se juega la ropa por eso? Sí. UNASUR, cuando yo le hablo de que UNASUR tiene como objetivo la paz, la democracia y los derechos humanos, ya hablamos de derechos humanos, ya hablamos de paz, ahora hablemos de democracia. Hacemos estas misiones de acompañamiento electoral, hemos hecho 14 misiones en lo que lleva UNASUR. UNASUR es relativamente joven, no más de 10 años, que están conformadas por personas que forman parte de las autoridades electorales de cada país que son independientes de los gobiernos. O sea, a Venezuela irán 50 o 60 técnicos electorales de todas las autoridades de la región que saben cómo hacer las elecciones. ¿Y qué me dice de estas críticas de Maduro a Almagro por recibir al principal opositor venezolano, Enrique Capriles? Maduro le dice... Almagro tiene que definirse si está con Dios o con el diablo. Bueno, ¿cómo es eso? Porque recibe a un opositor... Es su opinión. Sí, pero ¿qué clase de opinión es esa? Hablamos de democracia. No, pero es que mi misión como director de UNASUR no es salir a cuestionar las opiniones de los gobiernos, sino asegurar que los temas fundamentales de UNASUR sean preservados. Entonces, hablemos de democracia. La misión de acompañamiento electoral de UNASUR tiene las condiciones técnicas y políticas para
garantizar que va a haber un proceso transparente y un proceso rodeado de garantías. Además de esos técnicos que le mencionan las autoridades electorales, va a haber también una persona que encabeza, digamos, la parte política de la misión, que va a servir de alguna manera interlocutor entre el gobierno y la oposición para que puedan tener un diálogo. Es más fácil, sería más fácil para mí ir a vociferar en una cárcel que suelten a este o aquel, pero lo que UNASUR representa es la institucionalidad de la región. Es bravo tener elecciones con opositores en la cárcel, ¿no? Claro, es bravo, y mucho más si no se sabe si esos opositores en términos judiciales están en condiciones de estar libres o no. Nosotros Una gran incertidumbre. Claro, nosotros lo que hemos venido defendiendo es el debido proceso. Que no se cumple. Usted no le puede llegar a decir casos a un presidente en un país, por favor, suélteme a este y a aquel y a tiene tal. que hacer la justicia. Que lo haga la justicia. Hay que ver qué Y independencia aquí que tiene. esto que es una tacita democrática, también funciona la justicia y funcionan las fiscales. Viajemos un poco en el tiempo, Samper. Usted asume la presidencia de Colombia en plena guerra del Estado con los cárteles de la droga de Medellín y de Cali, además del más antiguo enfrentamiento con la guerrilla. ¿Cómo afecta hoy a Colombia el otrora mediático fenómeno del narcotráfico, ahora sin un Pablo Escobar y sin los hermanos Rodríguez Orejuela? Mucho. O sea, los dineros del narcotráfico, Ricardo, son el hilo conductor de las distintas formas de violencia que ha vivido el país, mi país, en los últimos 30 o 40 años. Los dineros del narcotráfico financiaron los paramilitares, financiaron la guerrilla, financiaron los ejércitos de sicarios. Por eso está bien que en la agenda de La Habana, uno de los 5 puntos son las salidas para el tema del narcotráfico. Si no se encuentra una salida para el problema del involucramiento de la violencia con el narcotráfico, no va a haber paz en Colombia. ¿Financiaron su campaña también? Financiaron muchas campañas. En mi caso, seguramente lo hicieron a nivel regional como lo hicieron en otro caso, que fue lo que se estableció. Y obviamente esto es una tragedia, como la tragedia del narcoterrorismo y de otras formas de influencia del narcotráfico en la realidad colombiana. Se lo pregunto porque su ascenso a la presidencia, ¿no?, estuvo rodeado un poco de una gran polémica sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico, incluso su tesorero, su jefe de campaña, reconocieron haber recibido dinero del cartel de Cali y fueron procesados. Ahora, ¿cómo es posible que personas tan allegadas a usted estuvieran involucradas y usted dijera no saber nada de esto? Porque ellos utilizaron la campaña en beneficio personal. Lo que hicieron fue recibir los dineros del cartel y llevárselo para la casa. Ahora, ¿le zumbaban las balas y usted no veía los disparos? Quizás si ellos hubieran utilizado esos dineros para la campaña nos hubiéramos dado cuenta. Pero eso explica, primero, por qué no nos dimos cuenta, y segundo, por qué la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, a la gente que me acompañaba, a mí cercana en la parte política, fuimos totalmente exonerados de la justicia de cualquier cargo. Ahora, ¿tan poco control tenía sobre sus hombres de confianza? ¿Qué quiere que reproduzcamos todo el debate? No lo quiero hacer reproducir todo un debate de hace tanto tiempo, pero es decir, en 20 años que ha transcurrido desde entonces, no ha aparecido una sola prueba, un indicio, nada que pueda comprometer mi conducta, avalando lo que fue la decisión de los jueces, que fue exonerarme totalmente. ¿Y es cierto que usted pensó en suicidarse con una pastilla de cianuro? Pero eso fueron otras circunstancias. ¿Y en qué circunstancias? No, eso fue una presión que recibí indebida de los Estados Unidos, con los cuales no tuvimos las mejores relaciones, y en algún momento en que yo viajé a los Estados Unidos, que inclusive en circunstancias aún no establecidas, sembraron droga en el avión que me iba a llevar para comprometerme después al llegar a Estados Unidos. Es decir, era una cosa delirante. Pues tan delirante era eso como la reacción que yo pensaba tener si había... ¿Y usted la tenía guardada, la pastilla esa? Sí, aquí atrás. Una pastillita efectiva. Sí, pero no tuve que utilizarla, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Está claro. También se dice que usted estuvo mucho tiempo sin visa de entrada a los Estados Unidos. Sí, pero hace poco estuve en Naciones Unidas. Para lo que necesito la visa la estoy obteniendo, que es para representar a UNASUR.
Volviendo a Colombia, ¿por qué cree que el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC convocan a la presidencia pro tempore de la UNASUR, a manos en este momento de Uruguay, a que integre junto a las Naciones Unidas una subcomisión técnica para poner en marcha, digamos, la discusión sobre el monitoreo y la verificación del desarme en el proceso de paz? ¿Pudo haber influido algo la figura de Mujica, el guerrillero que llega a la presidencia de Uruguay? Primero, no es una misión tan técnica. O sea, el desarme, el cese bilateral definitivo y la entrega de armas es la paz. Ahora, que haya que buscar la manera de hacerlo técnicamente y con qué acompañamiento se hace y en qué plazos y qué armas, quién las devuelve y cómo, esos tecnicismos son muy importantes. Pero en el fondo es el acuerdo de dejar las armas, de desmovilizarse y de terminar el enfrentamiento armado, lo que cuenta. ¿Y por qué cree que llaman Uruguay? Porque creo que primero es un gesto que se le hace a UNASUR. Hay un reconocimiento de la credibilidad que le da UNASUR a la gente que está sentada en la mesa de La Habana, si no, no lo hubieran acordado. Segundo, porque Uruguay tiene también un plus, que es su experiencia en procesos de desmovilización en algunos países, especialmente centroamericanos. Por supuesto, supongo que tuvo que contar algo la imagen que tiene el presidente Mujica, que es yo digo que el presidente Mujica, como el Papa Francisco, no es que den mensajes, sino que ellos son el mensaje. Son un mensaje de credibilidad y creo que eso en América Latina no es un secreto. ¿Quiénes son la FARC? ¿Qué representan a su juicio? Porque sabe que siempre son presentadas, por lo menos acá, como demonios. Sí, ese es otro de los aportes mediáticos que existen. Hombre, las FARC arrancan en los años 50 como un grupo de reivindicación de tierras, como un grupo de origen agrario, de campesinos, y durante 50 años se han mantenido un poco en estas reivindicaciones. De hecho, uno de los puntos más importantes de la agenda tiene que ver con el tema de las tierras. Es cómo se va a hacer un proceso realmente de devolución y de reparto de tierras. O sea, es un grupo de origen agropecuario. Ahora, sus métodos han sido, a lo largo de la historia que han ido cambiando, han sido censurables. Y son métodos que recientemente comprometen en todas sus facetas el derecho internacional humanitario. Pero nada de eso les quita la condición de ser un grupo armado, rebelde, que busca unas reivindicaciones de carácter político que son las que se están negociando en La Habana. ¿Sabe que quedó una pregunta en el aire? ¿Cuál? La de si Puerto Rico para ustedes es una colonia. Ellos se definen como un Estado libre asociado, ¿no? Si eso ¿Usted es cómo colonia, la ve? Sí, tiene ahí un saborcito colonial, pero aceptado, ¿no? La condición de Puerto Rico tiene una historia que merece ponerla de contexto para que no aparezca el pueblo costarricense como puertorriqueño como entregado. Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, expresidente de Colombia, muchas gracias por haber venido a Primera Vuelta. No, gracias Ricardo, ha sido un placer compartir estas reflexiones y opiniones con usted. Gracias por venir. Ok.